Especial que nos han ofrecido y nos hemos deleitado en la palabra de Dios. Así que dice que si su pueblo orara, lo cual su pueblo que invoca su nombre, él desde lo alto, pues respondería a su pueblo para que su pueblo pudiera continuar con la santidad que él le ofrece. Así que, hermanos, en esta hora vamos a analizar un tema muy importante, muy interesante, que es bueno que nosotros conozcamos qué era o qué significaba la línea de santidad allá en Jerusalén, porque Jerusalén estaba dividido en territorio, y nosotros vemos en la Biblia, leemos de que Cristo Jesús muere fuera de la ciudad. Él fue sacrificado en el Gólgota, y allí vemos que dice que fue fuera de la ciudad, pero no estaba fuera de la ciudad, porque si hubiese sido fuera de la ciudad, hubiese sido en otras ciudades. Así es que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar aquí en este libro el templo, su ministerio y su servicio en tiempo de Jesucristo. La línea de santidad. Por lo general, como el campamento en el desierto había consistido realmente en 3 sesiones: el campamento de Israel, el de los levitas y el de Dios. Así ellos contaban 3 divisiones correspondientes en la ciudad santa. Desde la puerta hasta el monte del templo se consideraba que se trataba del campo de Israel o del campamento de Israel. De allí a la puerta de Nicanor representaba el campamento de Leví, mientras que el resto del santuario era el campamento de Dios. Es alusión a esto que el escritor de las epístolas a los hebreos compara el sufrimiento de Cristo fuera de la puerta de Jerusalén con el quemado de las ofrendas por el pecado. Asignaban diferentes grados de santidad a diferentes localidades, de donde únicamente podían proceder la primera gavilla en la Pascua, las primicias y los 2 panes para mecer en el día del Pentecostés. Así es que los siguientes 5 objetos son mencionados por los rabinos como ausentes en el último templo: el arca, el fuego santo, la Shekinah, el espíritu de profecía y el Urim y el Tumim. Esos eran los utensilios que usaba el sumo sacerdote para comunicarse con Dios a través de el Urim y el Tumim. Las quemadas de los incensio, o el incienso quemado, dice la Biblia que era para añadirla a las oraciones de los penitentes, que ese incienso pues lo perfumaba y era como olor grato para el Señor. Así que el siguiente grado de santidad pertenecía a las ciudades amuralladas de Palestina, al que no podían pertenecer ningún leproso, ningún cadáver. El tercero a la misma Jerusalén, porque además de muchas prohibiciones para preservar su pureza, era solo allí que era lícito participar de las ofrendas de paces, de las primicias y de los segundos diezmos. A continuación venía sucesivamente el monte del templo, del que eran excluidos todos los que estuvieran en estado de impureza levítica. Así que, hermanos, la impureza levítica
era una condición que no permitía a aquellas personas que estaban en la condición, no podía ir, no podía pasar, no podía atravesar la línea de santidad, la cual ya había sido preservada. Por esa razón estaban prohibidos los enfermos de lepra, los que habían estado enfermos por impureza levítica. Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia que Jesús presenta una parábola donde él dice que hubo un hombre que fue asaltados por unos ladrones y unos bandidos, y lo dejaron tirado. Así es que dice que pasó un levita y no lo socorrió. Luego, sucesivamente fueron pasando personas, pero pasó un samaritano que no era judío, y él sí agarró el herido, lo montó en su cabalgura. Su cabalgura podía ser un caballo, un burro, un asna, y lo llevó al mesón, al hospital, y le pagó lo que cargaba, y le dijo: si algo te debo, yo vuelvo otra vez y te lo pago. Ahí Jesús mostró cómo aquellos que no eran israelitas, pues, se compadecían más de su prójimo y compartían más con su prójimo que aquellos que eran judíos. Así es que la terraza Oche, de donde quedaba excluido, además de los gentiles, todos aquellos que estuvieran contaminados por contacto con un cuerpo muerto, el atrio de las mujeres al que no podían entrar los que se habían polucionado, incluso si se habían lavado, hasta que fueran también aptos para comer de las cosas sagradas. Esto es después de la puerta del sol, el día en que se habían lavado el atrio de Israel, al que no podían entrar los que, aunque librados de su impureza, no hubieran traído aún la ofrenda para su purificación. O sea que todo aquel que estaba impuro, todo aquel que levíticamente se había contaminado, para su limpieza, después de que se lavaba y se bañaba bien, entonces, después de que pasaba el sábado o se ocultara el sol, esa persona pues iba al templo y llevaba su ofrenda, y así volvía otra vez a reintegrarse a lo que los judíos llamaban lo que era a lo que era el trabajo y la comunión en la religiosidad que ellos ofrecían. Así es que en el atrio de los sacerdotes, ordinariamente, solo accesible a ellos el espacio entre el altar y el mismo templo, del que incluso quedaban excluidos los sacerdotes y mostraban que no eran conscientes de la solemnidad del lugar. El templo al que los sacerdotes podían entrar solo tras lavarse las manos y los pies, y finalmente el lugar santísimo, donde solo podían entrar el sumo sacerdote y solo una vez al año. O sea que el sumo sacerdote no podía entrar todos los días al lugar santísimo. El lugar santísimo estaba reservado para que en la purificación del santuario podía el sumo entrar una sola vez al año. Habían algunas reglas rabínicas que es bueno de que nosotros en este momento pues la conozcamos. En base a estas posturas acerca de la santidad del lugar, se comprenderá fácilmente, como hubiera sido de esperar, una suficiente referencia interior de parte de todos aquellos. Así que en el libro de Lucas, en su capítulo 7, en versículo 2, allí tenemos una cita importante para comprobar lo que estamos señalando. Esta clase incluiría las siguientes 4 clases de leproso purificado: una persona con flujo, una mujer que hubiera estado en superación,
y que acababa de tener un hijo en capítulos posteriores, se dan explicaciones adicionales a este caso. O sea que una mujer que había pasado su periodo menstrual tenía que ir a purificarse, tenía que llevar una ofrenda, al igual que una mujer que había parido, también tenía que, después del tiempo reglamentario, tenía que ir a su purificación. Pues la mujer, creo que eran 41 días, pero si era hembra, pero si era varón, eran como 70 días. Así es que esas eran parte de las reglas que tenían los judíos, que eran reglas rabínicas. Así es que entraban en el monte del templo los rabinos. Establecen aquí también ciertas normas, algunas de las cuales ya las sugeriría naturalmente el mismo sentido del decoro, mientras que otros nos recuerdan de manera extraña los dichos de nuestro Salvador. Así no se debía ir allí excepto para un propósito. O sea que usted no podía ir al templo a menos que usted no tenga un propósito con Dios, sea a cumplir alguna petición, lo cual usted se había comprometido, o a usted, pues, hacer alguna petición. Así es que en aquel lugar no se podía ir a menos que no sea para cumplir un propósito estrictamente religioso, y tampoco para hacer del monte del templo un lugar de paso, ni emplearlo como atajo de ordinario. Los adoradores debían entrar por la derecha y salir por la izquierda, evitando tanto la dirección como la puerta por la que habían entrado. Pero había un grupo que eran los enlutados, y los que estaban bajo disciplina eclesiástica debían hacer al contrario, al fin de encontrarse con la corriente de adoradores que pudieran dirigirle bien palabras de simpatía. Que el que mora en esta casa, le decían lo que conocían a las personas y sabían que esa persona tenía alguna sanción, alguna disciplina. Entonces lo saludaban diciéndole: el que habita en esta casa, el que mora en este lugar, te dé consolación, o bien de amonestación. El que mora en esta casa, ponga en tu mente dar oído a aquellos que quisieran restaurarte. Como ya se había dicho, estaba terminantemente prohibido sentarse en el atrio de los sacerdotes. Habiéndose sesión solo en favor del príncipe de la casa de David, probablemente para vindicar su consistencia, por cuanto tales casos estaban registrados en la historia pasada de Israel. Tanto los sacerdotes que servían como los adoradores debían andar hacia atrás cuando dejaban los alrededores inmediatos donde se llevaba a cabo el servicio, y a la puerta de Nicanor se debía estar con la cabeza inclinada. Apenas era necesario decir que se demandaba reverencia en el gesto y en el porte mientras se permanecía en el monte del templo. Pero incluso la distancia de Jerusalén y del templo se debía observar su dirección para evitar en la vida ordinaria todo aquello que pudieran parecer incongruente con la reverencia debido al lugar del que Dios había dicho en ella: estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Fue probablemente por un sentimiento similar de reverencia que se ordenó que cuando el santuario fuera totalmente purificado, una vez a la semana, todas las reparaciones que se hallaran necesarias fueran ejecutadas, si era posible, por sacerdote o bien por levitas, o al menos por israelitas, y solo en caso de necesidad. Así que
en necesidad extrema, pero esa persona que participaba en la reparación del santuario tenía que estar limpio levíticamente. Así es que otras ordenanzas rabínicas, sin embargo, no son tan fácilmente explicadas, excepto sobre la base de evitar toda ocupación y empresa, que la del culto. Así nadie podía ir por el monte del templo con su bastón, como si de negocio de placer se tratara. Tampoco con zapatos en sus pies, permitiéndose solo sandalias. Tampoco con polvo en los pies, ni con alforja, ni con dinero atado en su bolsa. Todos aquellos que quisieran ofrecer bien para el templo, o para ofrendar, o para los pobres, tenía que llevarlo por cada uno en su mano, posiblemente para indicar que el dinero que tenía consigo era exclusivamente para un propósito sagrado inmediato. Fue posiblemente por similares razones que Jesús transfirió esta misma ordenanzas a los discípulos cuando se dedicaban al servicio del verdadero templo. O sea que esas eran algunas de las leyes rabínicas o de la costumbre rabínica, lo cual el violar uno de esos mandatos, entonces tenía que ser juzgado y a la vez tenía que ser castigado porque violó uno de los mandatos de las leyes rabínicas. Así que la instrucción: no os probáis oro ni plata, ni cobre vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bastón. Debe significar ir en el mismo espíritu y en el mismo espíritu digno de su sustento. En otra palabra, que este nuevo servicio del templo sea vuestro único pensamiento, empresa y solicitud. O sea, hermanos, que Cristo Jesús fue muy claro con sus discípulos, con aquellos que querían o quisieron trabajar con Él. Jesús Cristo fue muy claro con ellos. Cuando Él lo envió de 2 en 2, le dijo: en la casa donde entráis, posad con ellos y comed todo lo que pongan a la mesa. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, en su capítulo 7, versículo 1 al 3. Así es que las profanaciones insolentes eran castigados. Las personas que eran rebeldes también sufrían su castigo. Aquellas personas que no obedecían la ley, pues tenía grandes consecuencias. Pero por mucha preocupación que se tomara, era imposible preservar absolutamente el santuario de profanación. Para la profanación voluntariosa, arrogante, consciente, fuera con referencia al templo o a Dios, la ley no parece haber indicado un sacrificio para eso. La ley no parece haber ofrecido un sacrificio para la profanación del templo. Así que, hermanos, vamos a continuar y vamos a escuchar otra importante melodía para refrescar nuestra memoria. Pero ahora sí, otra vez de los heraldos del rey. Ellos seguirán con nosotros. Santo es el amor de Dios y nosotros estamos contentos y agradecidos de Él por ver cómo Él nos ama. Así que, hermanos, le damos las gracias a los hermanos del Rey que nos han complacido con esta hermosa canción, Si mi pueblo orará. Así que, hermanos, dijimos ahorita que
aquellos hermanos que eran rebeldes, aquellos hermanos que eran incontrolables, para aquella profanación del templo o de algunas de las leyes rabínicas, para eso no había sacrificio. Eso se cobraba con castigo. Eran azotados. Y con los castigos que ofrecía la ley, entonces sí, ellos resolvían con esa persona. Así que nos dice que para aquellas personas no había ningún sacrificio. No había provisto ninguna expiación ni ofrenda. A esto alude la epístola a los Hebreos en el bien conocido pasaje tan frecuentemente mal comprendido, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios. De hecho, estos términos amenazantes se corresponden con dos clases de castigo. Por ejemplo, de castigo divino. Frecuentemente mencionado en el Antiguo Testamento, el primero, al que frecuentemente se hace referencia en la advertencia para que no muera, es llamado por los rabinos la muerte a mano del cielo o de Dios. El otro es el ser cortado. Es difícil distinguir exactamente entre ambos. La tradición enumera 36 ofensas a lo que corresponde el castigo del cortamiento por naturaleza más grave, en comparación con las 11 ofensas a las que debía seguir la muerte a mano de Dios. Inferimos que el cortamiento debe haber sido el más severo de ambos castigos y puede que se corresponda con el término de fuego airado o el hervor de fuego. Algunos rabinos mantienen que la muerte por la mano de Dios era un castigo que daba fin a esta vida, mientras que el cortamiento se entendía más allá de ella, pero para las mejores autoridades mantienen un tanto que la muerte por mano del cielo caía solo sobre el individuo culpable. El cortamiento se entendía a sí mismo a los hijos, por lo que la familia aquella quedaba extinguida en Israel. Es a este castigo divino que se hace alusión en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22, bajo la bien conocida expresión judía, anatema. Anatema, literalmente anatema, cuando el Señor venga. So pena con estos dos castigos divinos se corresponde entre a otros dos a mano del hombre. Los 40 azotes y menos uno, y al llamado apalizamiento de los rebeldes. La distinción entre ambos se explica fácilmente. Lo primero, que se aplicaba solo tras una investigación judicial regular, el dictado de una sentencia y por infracción de algún precepto negativo o prohibición, mientras que los últimos recaía a manos del pueblo, por así decirlo, que podían aplicarlo sobre el terreno sin juicio. Si alguien era atrapado en supuesta rebeldía contra un precepto divino, ora de la ley de Moisés, ora de la tradición de los ancianos, el lector del Nuevo Testamento recordará estos estallidos populares, como cuando los hombres de Nazaret querían echar a Jesús por el precipicio del monte sobre el que estaba edificada su ciudad, y cuando al menos en 2 ocasiones el pueblo tomó piedra en el templo para apedrearlo. Es un hecho notable que cuando el Señor Jesús y cuando su mártir Esteban comparecieron ante el Sanedrín,
El proceso fue en ambos casos totalmente en contravención directa de todas las normas de la ley criminal rabínica. En ambos casos, la sanción terminó con el apalizamiento de los rebeldes, tanto cuando ellos le daban de bofetadas y le daban de puñetazo al Señor, como cuando arremetieron contra Esteban, todos a una, y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. También este mismo castigo era el que iba a ser infligido a Pablo cuando, acusado de haber hecho pasar a un gentil más allá del recinto del atrio que les está permitido, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo, procurando matarle. Este modo sumario de castigar una supuesta rebelión era probablemente vinculado con referencia al ejemplo de Finés, hijo de Eleazar. Por otra parte, la suavidad de la ley rabínica allí donde no se involucrarán. Los sentimientos religiosos llevó a modificaciones en el castigo prescrito en Deuteronomio 25, 2 al 3. Ello debido a que la palabra era se pondrá a dar 40 azotes no más, en lugar de un simple mandato de dar los 40 azotes, se interpretaba la ley como significado una cantidad cercana de 40 o 39. Por ello, era el más severo castigo que se aplicaba de una vez. Si el número de azotes era menor de 39, debía con todo ser múltiplo de 3, porque el azote estaba hecho de 3 tiras separadas, la de medio cuero de buey y las otras 2 de cueros de asno, con referencia en Isaías 1:3. Por ejemplo, cuando los soldados daban 40 azotes menos 1, ellos estaban dando 39, pero que esos 39 azotes eran 3 latigazos. 13 latigazos. ¿Por qué, hermano, eran 13 latigazos? Porque 13 por 3 son 39. Así que, hermanos, estamos agradecidos de Dios y de su amor, y estamos agradecidos de ustedes porque han compartido conmigo este estudio de la palabra de Dios, conociendo las leyes y costumbres rabínicas. Así que queremos recordarles de que somos sus hermanos, sus amigos, Movimiento Centinela de la Verdad. Y vamos a escuchar nuevamente la misma canción a través de los heraldos del Rey, para que el pueblo de Dios pues se levante y pueda. Ahora escucharemos pues a Natalie Fernández para que cerremos esta programación.